Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, son las 8:02 de la noche. Manzano, buenas noches. Buenas noches, aquí agarrando aviada, después de la corretiza de llegar, porque es todo. Pero bueno, pues tenemos buenas nuevas para esta semana, ¿verdad? Por un lado, estamos de futboleros con mucho ánimo, ¿verdad? No, Cholos jugó muy bien. Galaxy. Jugó muy bien en su casa, en su campo. Hay que felicitarlos, un buen papel el que han hecho. Y pues mañana vamos a ver a los poblanos en Tierra Cachanilla, a ver cómo nos va, ¿verdad? Así es, mañana Cholos Puebla. ¿A qué hora va a ser? 7:30. 7:30. Pues tenemos que ganar. El fútbol es sano, el fútbol, un deporte que le gusta mucho al Papa Francisco. El Papa Francisco, para él el fútbol es su deporte favorito definitivamente, y no solamente para él, para mucha gente. Así que invitamos a todas las señoras a que se sienten con sus esposos a escuchar ahí, a ver el fútbol, porque es sano, el deporte es sano definitivamente. Y fíjate que es curioso porque a veces las esposas se molestan con el esposo porque está viendo fútbol, y no es justo. ¿Dónde lo quisieran? ¿Que anduviera de vago? No, hombre, además ya se inventó la cajita feliz. Que le den su cajita feliz al marido, esa que trae 12 latas de algo y... No. No. Compartan con ellas. No, tampoco, no. No, pero sí, imagínate, sí es muy bonito que tengan al esposo ahí, sí, en la casa. Ahí está en la casa. No anda de vago con sus amigos, no anda de parranda. Sabrá Dios si va a regresar. No, ahí está en casita viendo el fútbol. Así que esto amerita pues que la señora le haga unas botanitas al señor con un agua de horchata muy rica, con una limonada, y el esposo pues imagínate feliz ahí viendo el fútbol. Ahí en su casita. Seguro que sí. Ay, caray, pero ya a lo mejor nos están diciendo los radioescuchas, yo creo que ya están hablando mucho de fútbol. Y es cierto. Estamos en Cuaresma, mis queridos hermanos. Vamos hacia el tercer domingo de Cuaresma. Recordarán ustedes, primer domingo de Cuaresma, donde la palabra de Dios en el Evangelio nos hablaba sobre las tentaciones del Señor Jesús, cómo Él las venció. Bueno, es una invitación también a que las tentaciones que se nos presenten en nuestra vida, también nosotros tenemos que luchar contra ellas. Y definitivamente, Manzano, comentábamos que un medio muy eficaz, además de la oración, por supuesto, es el hecho de estar en esta dinámica de ejercitar la fuerza de voluntad. Una persona que no ejercita su fuerza de voluntad, pues es como aquel deportista que no ejercita sus músculos, es un mal deportista. Igual acá, si nosotros ejercitamos nuestra fuerza de voluntad, vamos a ser fuertes para vencer las tentaciones, y hay pequeños sacrificios donde podemos ejercitar la fuerza de voluntad. Me viene ahorita a la mente pues
aquellos que fuman mucho. Imagínate una persona que fuma mucho, dos cajetillas al día, es mucho definitivamente. Y hay personas que fuman 2 cajetillas al día. Bueno, pues esta persona debe de empezar a ejercitar su fuerza de voluntad. Decir, este mes voy a fumar una sola cajetilla, el siguiente mes voy a fumar media cajetilla, el siguiente mes voy a fumar 3 cigarros. Y hay personas que han logrado dejar el cigarro así, poco a poco, y van ejercitando su fuerza de voluntad. Además de que es un pequeño sacrificio que se lo pueden ofrecer a Dios. Los sacrificios ofrecidos a Dios, Él nos lo devuelve en bendiciones. También pues hay personas que son fanáticos del Facebook, pero fanáticos, qué bárbaros. O sea, también estas personas deben de empezar a ejercitar la fuerza de voluntad. No hay que dejar de mencionar a los panaderos, aquellas personas que les encanta el pan, son adictos al pan, a la harina, qué bárbaros. Estas personas por salud también tienen que empezar a ejercitar la fuerza de voluntad. Aquellas personas que beben mucho, bueno, estas personas también tienen que empezar a ejercitar su fuerza de voluntad. Es un buen medio, Manzano, para ser fuertes ante las tentaciones que se nos presentan. Recuerden que las tentaciones no es pecado. Todos somos tentados, el Señor Jesús fue tentado. Lo que es pecado es que la tentación nos venza. Caer en la tentación, eso sí es pecado. De hecho, reafirmamos todavía la semana pasada que ya entramos con la fiesta de la Transfiguración. Decíamos precisamente que las recomendaciones del Santo Padre: oración, ayuno y abstinencia. ¿Sí? Los 3 elementos fuertes de la práctica de la Cuaresma. Sí, definitivamente son dinámicas que debemos de tener en cuenta. Segundo domingo de Cuaresma, este domingo anterior fue la Transfiguración del Señor Jesús. Un texto muy interesante donde nos dice que el Señor tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a un monte, ahí se transfiguró en su presencia, sus vestiduras blancas como la nieve, su rostro resplandeciente como el sol. Y nos dice el texto que aparecieron 2 figuras del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, ¿sí? 2 personajes muy importantes. Y bueno, pues es un texto que nos invita a que nosotros también tenemos que transformarnos, pero no transformar nuestra ropa, nuestro rostro, sino transformar nuestras actitudes, entrar en un proceso de conversión, transformarnos en buenos cristianos definitivamente, y para ello pues debemos de empezar a poner orden en nuestra vida, la transformación en ser personas de calidad humana, una persona de calidad humana que es una persona amable, sencilla, generosa, justa, bondadosa, que es lo que nos pide definitivamente el Evangelio, ser caritativos. Un texto muy interesante, la transfiguración del Señor Jesús. Pues son 2 temas ya que hemos tratado de abarcar, de agotar un poquito para poder reflexionar. Tentaciones, pues todos somos débiles, somos humanos, y como dice el Papa Francisco, pues hay que orar por nosotros mismos para no ser vencidos por las tentaciones. La revelación de la fiesta de la Transfiguración pues es importantísima, porque es reconocer al Hijo de Dios en su reinado en ese momento. Es un pasaje preciosísimo que nos dice cómo será su reino, aquel reino del que viene hablando a través de todos los días de la Cuaresma. Es una promesa llena de esperanza para todos. Sí, un texto muy interesante, donde se revela el Padre: este es mi Hijo en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Una invitación de parte de Dios Padre a que escuchemos todo lo que nos quiere decir el Señor Jesús. Recuerden que la misión de Jesús es la misión de Dios Padre. La misión de Jesús es la misión, por supuesto, que tiene que
propagar la iglesia a los cuatro vientos, que es una misión muy hermosa, muy bonita, que es la misión más importante del universo. Si bien es cierto que hay misiones muy interesantes de algunos científicos que andan por ahí buscando alguna vacuna para alguna enfermedad, de algunos químicos por ahí que andan encontrando algún medicamento para las enfermedades, de algunos científicos que pues andan por ahí queriendo llegar una vez más a la luna. Pero la misión más importante del universo es la misión de Jesús, la misión de la salvación. Él quiere que todos los hombres se salven. Y pues yo creo que ya, como repaso estuvo bueno, vamos a entrar con la preparación del próximo domingo, prepararnos para la liturgia. Seguro. Pero vamos a una pequeña pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación te invita a sus fiestas patronales 2014, desde este 14 de marzo al 22 de marzo. En punto de las 5 de la tarde, Santo Rosario, y a las 6, la Santa Misa. Sábado 22, los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía. Domingo 23, fiesta, música, acción de gracias y alegría, participando también en la Marcha por la Vida y la Paz. Durante la tarde, programa cultural y quema del castillo. Y el martes 25, la celebración solemne en la festividad de la Encarnación, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Te esperamos. Tiempo de gracia, tiempo de fe, tiempo de alegría y de camino cuaresmal. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos aquí en Radio Coinonía. Y bueno, pues estamos en Cuaresma. Es un tiempo muy bello, es un tiempo muy hermoso, porque la Iglesia nos pone a meditar. La Iglesia nos pone a reflexionar, la Iglesia nos hace una invitación muy fuerte a la conversión, a poner orden en nuestras vidas, que todos debemos de poner orden en nuestras vidas. Como dice San Pablo, todos somos pecadores. Como dice el Papa Francisco, también todos somos pecadores, todos necesitamos poner orden en nuestra vida. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy propicio. Hay una frase por ahí muy bella, muy hermosa, que dice: somos un proceso de temporalización. Esto significa que el ser humano va cambiando con el tiempo y a través del tiempo. Nadie puede decir de un día para otro: yo ya voy a ser un excelente cristiano. Pues no se puede. Es el tiempo, en realidad. Uno entra en un proceso de conversión y ciertamente
puede uno poner orden en cosas muy graves, desecharlas uno de su vida, pero quedan detalles todavía que hay que ir puliendo, y en ese sentido se necesita tiempo para ser un buen cristiano. Fíjate que el pasaje de este domingo pues es una entrada precisamente de ese momento de conversión. Vamos a ver el pasaje de Jesús con la samaritana, y este es un ejemplo de la persona alejada que se encuentra con Jesús. Encuentro, primer término. Se abre a su diálogo, se deja interpelar, abre su conciencia, y Jesús transforma su vida. Necesitaba el agua viva para limpiar las adherencias y suciedades de su vida interior. El agua de Jesucristo la limpia y purifica y se convierte en otra persona, en un testigo. Fíjate qué bello. Y todo a través de un pequeño encuentro y un dejarse aconsejar. Sí, que es el texto que se nos va a presentar este próximo domingo, tercer domingo de Cuaresma, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42. Va a estar largo el texto del Evangelio este domingo, y nos dice así: en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano?». Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo
y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado, otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Hasta aquí la palabra del Señor. Mira qué largo el texto. Está largo. Muy hermoso, pero largo. El agua viva es una relación que viene precisamente bien cimentada. Los episodios del Éxodo y el Evangelio de San Juan se asemejan por la centralidad del agua. Efectivamente, el agua es indispensable para la vida. Los israelitas que marchaban por el desierto necesitaban con urgencia de un oasis que apagara su sed. Al no encontrarlo, se desesperaron y pusieron en duda la compañía del Señor junto a su pueblo. El conocido relato de la samaritana juega con una serie de malentendidos típicos del Evangelio, entre los cuales sobresale el relativo al agua. La mujer se queda en el sentido superficial de las palabras y el maestro apuntaba a las realidades más profundas de la existencia cristiana. La vida en el espíritu. Al término del diálogo se esclarece todo y la que había comenzado rechazando al judío recién llegado a Samaria termina confesándolo como el Salvador del mundo. ¿Qué tal? Sí, mira, me llama mucho la atención cómo el Señor Jesús llega fatigado. Es la hora sexta, mediodía, pues, imagínate, es cuando el sol pega, pero duro. Y ahí notamos la humanidad del Señor Jesús. Los seres humanos nos cansamos, nos fatigamos, tenemos sed. Ahí está la humanidad del Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y vemos claramente ahí la naturaleza humana del Señor, cansado, agotado, sediento, y le pide de beber a la samaritana. La samaritana se sorprende porque recuerden ustedes que no hay muy buena relación entre los judíos y los samaritanos. Se odian. En realidad la relación entre samaritanos y judíos es mala. Por eso la samaritana le dice al Señor: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, me pides de beber? Muy interesante. Pues vamos a seguir sobre este tema después de una pequeña pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. La parroquia Nuestra Señora de la Encarnación
te invita a sus fiestas patronales 2014, desde este 14 de marzo al 22 de marzo. En punto de las 5 de la tarde, Santo Rosario, y a las 6, la Santa Misa. Sábado 22, los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía. Domingo 23, fiesta, música, acción de gracias y alegría, participando también en la Marcha por la Vida y la Paz. Durante la tarde, programa cultural y quema del castillo. Y el martes 25, la celebración solemne en la festividad de la Encarnación, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Te esperamos. Tiempo de gracia, tiempo de fe, tiempo de alegría y de camino cuaresmal. El Instituto Kolbe te invita a la conferencia Testimonio de la conversión de la doctora Gloria Polo. Responsabilidad de los padres ante Dios por los hijos para evitar el purgatorio o el infierno, con la asistencia del padre Carlos Santillán. Lunes 24 de marzo en punto de las 6 de la tarde en el auditorio del Instituto Kolbe. Boulevard Florido, primera sección. Cooperación 100 pesos por persona. Infórmate y reserva tus boletos al 978-2818. 978-2818. Gloria Polo, Dios le permitió ir al cielo y al infierno y regresar para dar testimonio de su existencia. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Nos puede hablar al 622-8962, estamos en vivo. Nos puede dar sus intenciones de difuntos, de enfermos, y nosotros con mucho gusto el día de mañana en la celebración eucarística de 8, ahí las vamos a tener en cuenta. Vamos a repetir el teléfono para que nos den sus intenciones: 622-8962. De Estados Unidos nos puede hablar al 866-228-4305. Y de la República Mexicana al 01800-788-7606. Pero el área que estamos manejando sobre todo, pues es aquí Tijuana. Es Tecate, Rosarito, hasta Primo Tapia, que llega muy bien la señal ahí en Primo Tapia, donde hay personas que nos están escuchando en Primo Tapia. No se diga en lo que es Tecate, aquí en Tijuana, aquí al sur de lo que es San Diego, también hay personas que nos están escuchando, y por internet, estamos en internet también. Ahí en el tjcatólico.org pueden encontrarnos, y yo creo que vale la pena agradecer a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Te comentaba que me puse de curioso a ver pues la frecuencia con que la gente nos sigue vía internet. Sí, y es muy interesante, es muy interesante. Pues regresamos, si gustas, a este pasaje de la Samaritana. ¿Y qué podríamos aprender nosotros en este tiempo? Uno de los liturgistas nos dice que los procesos de cambio interior siempre son dolorosos. La resistencia al cambio nos detiene en ocasiones y permanecemos largos periodos paralizados en nuestras mentiras y equivocaciones. La mujer samaritana puede servirnos de espejo y referencia
para identificar nuestras heridas y apreciar dónde se encuentra el manantial de donde brota la vida plena. La mujer llegó con los resentimientos que todos solemos cargar, ella con los judíos y samaritanos, las relaciones fallidas con otras parejas. La mujer había tenido 5 maridos, pero afortunadamente se fue abriendo al encuentro con Jesús. Otra vez esa palabra, Sí, el fíjate. encuentro. Sí. Y termina aceptando la verdad sobre su vida, reconociéndose necesitada de la salvación que Jesús le ofrece. La aceptación de nuestra realidad, por dolorosa que sea, es el principio de nuestra recuperación. Sí, fíjate, a esa pregunta, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva? Se preguntarán nuestros radioescuchas. ¿Qué es el agua viva? Jesús le ofrece a la samaritana el agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Bueno, pues el agua viva, mis queridos hermanos, son las enseñanzas del Señor Jesús. Es toda la sabiduría que va transmitiendo el Señor Jesús, sus palabras, su mensaje. Ese es el agua viva que todos nosotros necesitamos, por supuesto. Y de esa agua viva, pues nos alimentamos domingo tras domingo en la Santa Misa, en la misa dominical, que es obligatoria. Recuerden ustedes, la misa dominical no es optativa. No se trata de decir, hoy no tenemos planes, familia, pues ni modo, vámonos a misa. No, señores, la misa dominical obliga. El proyecto de un católico el día domingo es, recuerden, su familia, descansar y Dios. Ese es el proyecto dominical de un católico. Al católico le encanta descansar, al católico le gusta convivir en familia, pero él sabe que también hay un compromiso con Dios, donde hay que ir a probar, a beber un poquito de esa agua viva. Domingo tras domingo vamos a beber un sorbo de agua viva, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es la explicación de la palabra de Dios, que el sacerdote aterriza con palabras sencillas. Ese es el agua viva, mis queridos hermanos, el mensaje del Señor Jesús, su sabiduría. Si por un momento tuviéramos la valentía de confesar nuestra propia sed, ¿qué diríamos? A veces nos detenemos y tratamos de no reconocer que nuestra sed no es el agua, es el dinero, el prestigio, la fama, nuestra egolatría. Y es precisamente donde nos tenemos que detener un poco y tratar de buscar el encuentro con Jesús, para que Jesús nos dé la oportunidad de conversión. Y la conversión es el propósito fundamental de la Cuaresma, que nos encontremos con Jesús y que estemos dispuestos a seguir sus pasos, a seguir su palabra. La conversión vendría recordando que el Señor nos hizo para Él y que todos los anhelos, expectativas, búsquedas que tiene nuestra vida solo descansarán si se planifican cuando estemos con Él, es decir, la cercanía con Él. La conversión es la llamada insistente a que nos reconozcamos débiles y purifiquemos nuestras debilidades. Sí, por supuesto, y para purificar y para reconocer nuestras debilidades y renovarnos, pues realmente esa agua viva, Manzano, nos va a servir mucho. El agua que yo le daré se convertirá dentro de uno en un manantial capaz de dar la vida eterna. Uno va asimilando todas las enseñanzas del Señor Jesús, uno va acumulando toda la sabiduría del Señor Jesús,
y esto se convierte en un manantial capaz de dar la vida eterna. Por supuesto, ahí está la salvación en el mensaje del Señor. Es decir, tenemos que ponernos en el camino. Escuchamos el llamado a llegar a la mesa del Señor en su palabra, en su cuerpo. Pero no es nada más eso, es ponernos en ese camino con la ternura, con la humildad, con la sinceridad del hijo pródigo, de rectificar los pequeños o grandes errores y defectos de nuestra vida. Sí, definitivamente. Y muy interesante cómo esta mujer, Manzano, le dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Una petición interesante de la mujer. Ella quiere voluntariamente, dentro de el don de la libertad de libre albedrío que Dios nos ha dado, ella elige: Señor, dame de esa agua. Esa es la determinación fundamental. Para convertirnos es necesario pues mirar hacia nosotros mismos, como ahí Jesús le ayuda a esta mujer y le dice: mira, bueno, lo que dices es cierto, porque pues de 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido, ¿verdad? El llegar hasta el fondo de nosotros mismos y reconocer esas debilidades y ponernos a buscar la verdad y el destino a través de la palabra del Señor, a la luz de la palabra, y descubrir que hay en nosotros muchas debilidades que necesitamos corregir, como es la ambición, la presunción, la limitación, el egoísmo. Son debilidades que debemos de corregir en el día a día. Sí, muy interesante lo que acabas de decir, ¿verdad? Donde Jesús le dice, ¿verdad? Ve a llamar a tu marido y vuelve. Necesito que tu marido esté aquí. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Qué interesante. Esta mujer era tremenda. Era algo tremenda, algo. La conversión es cambiar nuestra mente, primero que nada, que está llena de eslóganes mundanos, lejos del evangelio, transformarla por una visión cristiana y sobrenatural de la vida. Así es. Es cortar nuestros caminos de pecado, de materialismo, de paganismo, de consumismo, secularismo, sensualismo, insolidaridad, emprender el verdadero camino de los hijos de Dios, ligeros de equipaje. Así como esta mujer pues va y dice: bueno, a ver, entonces ¿cómo le hago para darte esa agua que me pides? Pues, nada, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Vamos a reflexionar en el último segmento sobre esta conversión que todos necesitamos. Vamos a una pequeña pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia.
Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Tiempo de análisis, sábados de 4 a 6 de la tarde por Koinonia Media. Tiempo de análisis, escúchanos. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico aquí en Radio Koinonia. Estamos en vivo y nos puede llamar al teléfono 622-8962. Nos puede mandar sus intenciones de difuntos, de enfermos. Nosotros lo vamos a tener en cuenta el día de mañana en la celebración de 8 de la mañana. Manzano. Pues regresamos con el tema, preparándonos a la liturgia del próximo domingo, que nos toca escuchar el pasaje de Jesús con la samaritana. Y precisamente de ese encuentro, lo más interesante, a través de ese anuncio del agua viva, es la conversión a la que esta mujer se presta, como decías hace un momento, por su libre albedrío, por su propia determinación, y con ella pues todos los moradores de esa comarca. Y la conversión la estábamos analizando ahorita en cierta forma, y pues decimos entre otras cosas que es examinarnos llenos de amor para ser justos y encontrar en nuestro corazón y en nuestras manos, darnos cuenta que de estar vacías podemos llenarlas precisamente de la presencia y la manifestación de Cristo. Es renunciar a nuestro viejo y acentrado egoísmo que cierra las puertas a Dios y al prójimo. Aquí esta mujer, haciendo un lado ese desagravio que había entre judíos y samaritanos, pues abre el diálogo con Cristo, ¿verdad? Y dice, bueno, pues mejor dame tú de esa agua que no me va a dar sed nunca, ¿verdad? Es decir, ponernos de modo para poder dialogar con Jesús. Sí, muy bonito este texto donde hay mucha sabiduría y me llama mucho la atención, prosiguiendo, donde la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta, cuando el Señor le comentó, ¿verdad?, que el que tenía no era su marido y que había tenido 5. Ya veo que eres profeta, ya le da un reconocimiento ya un poquito más digno. Dice, nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Recuerden que hay un templo, el templo donde se hacían los sacrificios, varias sinagogas, pero era un templo nada más. Jesús le dijo, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjate qué interesante afirmación del Señor. Porque la salvación viene de los judíos. Es cierto, Dios se revela al pueblo de Israel, y al revelarse al pueblo de Israel, el primer pueblo, pues sí, la salvación parte de ahí. Claro. Es cierto, porque la salvación viene de los judíos. Dice, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto,
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Qué interesante lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús. El culto verdadero es adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, mis queridos hermanos, que nuestra conducta debe de estar en sintonía con el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es un espíritu de comunión con el Padre Celestial. El Espíritu de Jesús es un espíritu de misericordia plena. El Espíritu del Señor Jesús es un espíritu de solidaridad con el necesitado. Y en ese sentido, dar verdadero culto a Dios Padre en espíritu y en verdad, pues significa que realmente tenemos que estar en el espíritu del Señor Jesús. Es como un futbolista, que puede ser un excelente futbolista, Manzano, y de repente algún crítico puede decir, mira, ese tiene el espíritu de Pelé, es decir, tiene el estilo, está él jugando como jugaba Pelé. Cuando decimos adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, es tener esa conducta de acuerdo al espíritu del Señor Jesús. Fíjate que dentro de la conversión me tropiezo con un dato muy interesante. Dice los liturgistas que la conversión es mirar a Jesucristo como lo hizo Teresa de Jesús, a su Cristo muy llagado. Contemplar su rostro desnudo, sus manos rotas, sus pies atados, su corazón traspasado y sentir la necesidad de responder con amor al amor que no es amado. Fíjate cómo una cosa nos lleva a la otra, porque esta mujer samaritana precisamente reconoce precisamente en Jesús tantas cosas. Es un hallazgo que se convierte en noticia. La mujer descubre al Mesías y no se puede callar de esa novedad. Va de inmediato y se lo comenta a los demás. Y los demás van y la acompañan para encontrarse con Jesús y todavía le dicen, quédate con nosotros. Nos narra el Evangelio que Jesús se queda 2 días con ellos. Y de esa manera, pues, tienen la oportunidad de encontrarse con Él. Solo tiene fe quien la anuncia y la comunica, nos dicen los liturgistas. Yo digo, pues quien la vive, ¿verdad? Realmente, estar contagiados de ese espíritu de Cristo es lo que nos va a llevar precisamente a la salvación. Sí, y el texto tiene un culmen muy interesante, Manzano, alrededor de que la samaritana y la comunidad de los samaritanos le dan el reconocimiento del Mesías, ¿verdad? Aquel que debía de llegar, aquel que iba a ser el que nos iba a traer la salvación. Un texto muy interesante que necesitaríamos muchas horas para meditarlo, para reflexionarlo, pero básicamente podríamos decir que Cristo está sediento, Manzano, está sediento en esta Cuaresma, de que nosotros nos acerquemos a beber del agua viva. Yo creo que ese podría ser un mensaje muy bonito. Cristo está sediento de que en esta Cuaresma nos acerquemos a beber del agua viva. El agua viva, recuerden, mis queridos hermanos, que son las enseñanzas del Señor Jesús, su sabiduría. Esa es el agua viva que todos nosotros necesitamos para nuestra salvación. Que se dé precisamente como con la samaritana el encuentro, para que así pueda llegar a nosotros la conversión. La conversión siempre es obra de la misericordia y la gracia de Dios y del esfuerzo del hombre. No podemos, decía el Santo Padre esta semana, aventarnos solos
sin contar con Dios. Así que la conversión será siempre, con la ayuda de Dios, un encuentro gozoso, sanante y transformador con Jesucristo. Y que todos necesitamos de la conversión. El hecho de que nosotros estemos aquí no quiere decir que somos santos, que no necesitamos de la conversión. Por supuesto que sí. Si el Papa Francisco, él que es el Papa, se reconoció pecador ante los cardenales y expresó que necesitaba de la misericordia de Dios, y los grandes santos, fíjate que así son, Manzano, aquellos que nos dan cátedra de santidad, no están contentos con lo que han hecho, les parece muy poco, ellos quieren dar mucho más. Pues bien, ese es el proceso de conversión, donde todos necesitamos de la misericordia de Dios, todos necesitamos dar un cambio, y bueno, pues este cambio viene, por supuesto, con la ayuda de Dios. Necesitamos de Él, a semejanza de nuestros hermanos alcohólicos anónimos, que ellos se dieron cuenta de que por sus propias fuerzas no pueden cambiar, de que necesitan del Ser Supremo. Así también nosotros, si queremos cambiar, realmente necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos de estar continuamente bebiendo esa agua viva que necesitamos todos nosotros. Me gustaría cerrar el tema, para estar bien preparados, con una breve oración que dice: Señor Jesús, que conoce nuestra insatisfacción y el alcance de nuestros anhelos desde lo más hondo del alma, nos atrevemos a orar diciendo: Señor, dame de esa agua. Amén. Así sea. Buenas noches, que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré. En el pecado o en la gracia te amaré. En la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más.
alianza eterna entre tú y yo.